Para desarrollar mi trabajo de investigación cualitativa, utilizo algunos pasos que se los mostraré en el siguiente clip. Para realizar el documento final para la clase de investigación cualitativa, utilizamos la herramienta Atlas-T. El profesor Juan Sebastián Cobos nos dio una reseña o nos explicó de alguna manera cómo se utilizaba la herramienta en la anterior clase y nos comentó que teníamos que utilizar 3 documentos. En este caso yo utilicé el documento de mi diario de campo, que fue sobre escalar. El segundo fue un documento de lugares acá en Bogotá para poder escalar. Y el tercero fue un video sobre el lugar a donde fui a escalar. Entonces, básicamente así se desenglosó todo mi documento final. Y aquí les muestro un poco de cómo fue trabajar con esta herramienta. En primer lugar, lo que hice fue crear un nuevo documento en ella y importar todos los documentos, todo lo que necesitaba. En este caso, el diario de campo fue mi primer documento y lo que hice básicamente fue seleccionar un pedazo de lo que me parecía más importante de él y dar clic derecho y crear una nueva cita. Es algo muy simple, muy sencillo. Luego en la parte de arriba hay un ítem que dice memo y dice crear memo. Entonces ahí le di crear memo y según la citación que había hecho anteriormente, describí un poco de lo que yo había entendido. Luego cerré esto y arrastré el memo a la cita para que quedara anexada. Luego le di clic derecho de nuevo sobre la cita y le dije agregar codificación. A esto le llamamos un código. Entonces, el código fue muy simple de agregar y es muy puntual. Es una palabra que describa lo que en verdad quieres dar a conocer con lo que subrayaste o con lo que escribiste en el memo. Entonces es algo muy puntual. Y así fui creando mi documento. Básicamente fui leyendo todo mi diario de campo, analizándolo, hice como ese trabajo de análisis más a fondo, a pesar de que yo lo había escrito, obviamente siento que uno cuando relee las cosas luego se da cuenta de lo que se dijo, lo que en verdad hay dentro del texto y de alguna manera lo que uno puede rescatar. En este caso, rescaté muchas cosas de él, rescaté mucha información que en verdad era útil y me servía muchísimo para mi investigación final. Y más o menos esto fue como lo que traté de hacer dentro de la herramienta. Básicamente seguí así con el otro documento que fue el de lugares para escalar acá en Bogotá. Hice exactamente lo mismo, crear la cita, crear el memo y crear la codificación o el código. En ese orden para que se creara como el análisis mucho mejor. A veces coincidía en que quizás el código que tenía mi diario de campo coincidía con el código que le daba al, al documento de lugares en Bogotá para escalar. Entonces era muy interesante que todo de alguna manera se conectara. Luego pues ya que tenía mis códigos y mis memos, ya tenía como más organizada la información y tenía un análisis, como les digo, más exacto de todo lo que tenía dentro de mi texto, dentro de mi documento final. Entonces, para crear de alguna manera, pues el otro documento, importar el video, fue exactamente igual, no cambia en nada. Básicamente se hace lo mismo, se hace la citación, se hace el memo y se hace la codificación o el código. Entonces es una herramienta muy sencilla de utilizar, basta con analizar bien la información y que los documentos que tengas coincidan de alguna manera y sean de alguna manera que se retroalimenten entre sí. Entonces, así terminé haciendo mi video hasta que llegué al punto de que ya tenía toda la información bien codificada de mis 3 documentos,
que eso es lo más importante, que los tres estén eh, con los códigos, bueno, con los códigos, con los memos y con las citaciones respectivas. Entonces, para luego llegar a la creación de una red de códigos. Entonces, básicamente, teniendo estos tres documentos y teniendo los códigos, que en total me salieron 31, fui arriba y fui a la parte de red y creé una nueva red. Entonces, cogí estos 31 códigos, los seleccioné todos y los arrastré a la ventana. Entonces, esto me los organizó como en un óvalo. Me pareció curioso que se podía seleccionar como el diseño, tanto cuadrado como circular. Entonces uno podía como jugar con el orden, jugar con el diseño. A mí me pareció más chévere circular porque me pareció que tenía como más esa tónica de red. Y así fui haciendo mi documento. Entonces era interesante que para conectarlos te pedía, por ejemplo, este es para este, o este coincide con, o este no se asocia con. Entonces, eso me pareció muy interesante porque a pesar de que uno estuvo haciendo el análisis de todos los textos y que pusiste estas palabras claves, luego ya les encuentras el sentido cuando tienes la red de códigos de alguna manera y coinciden o se disocian algunos o algunos no deberían estar. Y básicamente así fui creando mi red de códigos hasta que literalmente tenía algo un poco enredado, pero la verdad eh, de alguna manera ayuda bastante a que pues esta herramienta de asociación, porque yo la vi más de asociación, se dé, o sea, como que esté ahí. Y crear los códigos y crear la red me pareció súper interesante. Ya cuando terminé era pues algo muy enredado, pero la verdad entendí mucho mejor lo que había hecho. Y luego para codificar toda esta información, fui a la parte de arriba en análisis y fui a lista de palabras claves. Entonces, el documento que mejor para mí tenía las mejores palabras claves, y igual era el mejor para mí, era mi diario de campo. La verdad, estaba muy completo. Entonces decidí hacer la lista de palabras claves con él. Entonces importé pues en un formato, pues esto lo importa como en un formato Excel. Lo guardé en una carpeta donde tengo todas mis cosas de la clase y guardé. Y luego abrí este documento. Para llevar a cabo esta tarea me fijé en un link que puso Juan Sebastián de una compañera que ya había hecho, y ella borró esas dos casillas y solo seleccionó esta y organizó de mayor a menor la información, despreciando todas esas palabras que la verdad se repiten, como el que, el de, el para, el la. Entonces, esas palabras las despreció y se fijó más en lo importante, como analizó más las palabras puntuales y claves. Luego de esto, ella cogió las 15 primeras y insertó una gráfica de alguna manera para que la información se viera más clara y que en serio quedara más consolidada sobre las palabras claves del documento, que en este caso era mi diario de campo. Yo lo puse en Radial, como en red, porque me pareció más chévere. Entonces seleccioné este documento, esta gráfica. Pues Excel me la generó totalmente, y al analizar la gráfica vi qué palabras pues lo curioso es que la palabra que más se repetía obviamente era escalar, pared, bueno, en fin. Y a partir de eso creé una pequeña, de alguna manera, como algo que me diera el referente a esas palabras claves, y dejé así. O sea, la verdad fue un trabajo como muy interesante de hacer, y agradezco mucho al blog de la compañera de semestres anteriores porque en serio fue de mucha ayuda para seguir con estos pasos. Luego me pareció muy interesante y lo quise replicar
en mi documento la parte de los códigos. Ella hacía referencia a que en la parte de importar o exportar, bueno, en informes, de hecho, había una lista de códigos y esto te ayudaba a literalmente visualizar un informe de Atlas T sobre todo el proyecto que habías hecho, todas las citaciones, todos los códigos y todos los memos que tenías. Entonces se podía de alguna manera seleccionar la información que querías o la que no querías. Y también estaba un ítem donde decía, por ejemplo, en los documentos en donde lo habías puesto o qué documentos coincide esa cita o en qué documentos coincide ese código. Y pues así se despreciaría un poco más la información y el análisis sería mucho mayor. Entonces, este análisis lo hice, luego lo guardé y pues ya lo tuve como en un formato Word que lo maneja Atlas T y ya tenía como mi documento en Excel y mi documento en Word, que son como los análisis que ya saca el programa sobre lo que tú desarrollaste. Bueno, para terminar, disfruté mucho la clase, fue muy interesante, a pesar del horario y todas las comunicaciones en práctica y todo eso y mis tiempos, para mí fue muy productiva y en serio todo lo que aprendí lo tomaré y lo pondré en práctica en mi tesis. Quiero agradecer al profesor Juan Sebastián Fos y pues a mis compañeros porque hicieron posible de alguna manera que la clase se diera de la mejor forma y mi nota, la que yo me pongo, mi autocalificación es de 5 porque en serio la disfruté y a cada segundo investigaba mucho más sobre los temas. Entonces quiero agradecer y ya así concluyo el video.